Hola, bienvenidos a mi canal. Siguiendo los videos de la clase del idioma coreano, también cubriremos el K-pop como una nueva categoría a partir de hoy. Soy un coreano treintañero muy común y de hecho no he tenido especial interés en la música o cantantes de K-pop durante más de 10 años. Me gusta la música, pero sinceramente prefiero la balada y la música rock. Pero recientemente, al ver que el K-pop se ha convertido en una de las principales industrias de Corea, de repente sentí la necesidad de entenderlo bien como coreano y pensé que ahora no conocer los grupos del K-pop es lo mismo que no conocer las marcas famosas coreanas, y no conocer sus álbumes y canciones populares es como no conocer los productos muy atractivos. Hace poco tiempo abrí este canal en español y como es para países con muchos fanáticos del K-pop, así que pensé que sería muy bueno también hacer videos para estudiar el K-pop por mi cuenta y compartir mis pensamientos para comunicarme con ustedes de manera más diversa. Tengo previsto crear contenidos que satisfagan tanto a aquellos que estudian coreano como a quienes les gusta el K-pop pero con dificultad en leer texto coreano. Probablemente hay muchos que saben sobre K-pop más que yo, así que por favor, enséñame mediante la caja de comentarios. Y no soy un experto en la industria de la música, y voy a crear contenidos para entender y promover el K-pop con un propósito positivo. Así que les diré de antemano que voy a evitar contenidos sensibles y negativos. Ahora, como vieron en la introducción, le pregunté a ChatGPT los 10 grupos de K-pop más populares en las regiones de habla hispana. Es un ranking informado por inteligencia artificial, así que no me critiquen por favor. No sé mucho sobre K-pop, pero sé un poquito sobre BTS, Blackpink y Twice, porque son muy famosos, pero seguramente no conozco mucho sobre el resto de los grupos. Así que primero vamos a aprender sobre los grupos y miembros del número 5 al número 1, y si la reacción es positiva, seguiré del número 10 al 6 también. Ahora, estudiemos sobre GOT7 primero, que está en quinto lugar. Comencemos. Ahora, primero, veamos cómo los coreanos que no saben nada sobre GOT7 generalmente acceden a la información. Cuando se ingresa a la página principal de Google en Corea y se busca GOT7, la primera página que aparece es un sitio web wiki llamado NamuWiki. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta aquí. Primero, desafortunadamente, NamuWiki es un sitio web principalmente utilizado por coreanos, por lo que no hay servicio en otros idiomas. Por lo tanto, les presentaré la información en español. Segundo, aunque gran parte de la información es correcta, es cierto que falta credibilidad y profesionalismo, ya que se basa en información conocida y rumores y no requiere fuentes específicas a los redactores. Pero muchos coreanos lo utilizan debido a la buena accesibilidad de la información. De hecho, muchos famosos coreanos también revisan su NamuWiki por diversión. A veces se sienten sorprendidos y dicen, ¿cómo saben esto? Pero como también dicen que hay cosas incorrectas, nunca debes aceptar todo como un hecho. Por favor, acéptalo como, se dice así en Corea según los rumores. Ahora, los datos que veo son del 5 de mayo de 2023. Aquí tengo una foto de GOT7 que estoy viendo por primera vez. 1, 2, 3, 4. Como se esperaba, hay 7 miembros en total. Tengo que revisar otros grupos, pero creo que estos días tienen más miembros en comparación con los grupos de hace 10 años o más. En aquel momento creo que era normal tener unos 5 miembros, pero hoy en día parece ser unos 7. Esa fue mi primera impresión. No sé cuándo me acostumbraré a los nombres, pero hay miembros llamados JB, 진영, 뱀뱀, 마크, 유겸, 잭슨 y Youngjae. Debutaron el 16 de enero de 2014. Ha pasado mucho más tiempo de lo que pensé. Ya son veteranos de 10 años, pero personalmente no tenía ninguna idea de ellos. El líder es un miembro llamado JB y dice la agencia es Warner Music Korea. Pero lo siento, esta es la primera vez que la escucho. Tal vez sea solo yo. Y dice el nombre del fandom es iGOT7. Se dice que es un grupo de chicos multinacionales que producen músicas por sí mismos.
El nombre del grupo informado en los primeros días significa 7 personas afortunadas y el eslogan es ven y consíguelo, GOT7. Aquí están los 7 miembros. Todos todavía son veinteañeros en edad coreana. ¿Has oído hablar de que en Corea la gente dice que tienen un año tan pronto como nacen y cumplen 2 años el 1 de enero del año siguiente, independientemente del día de su cumpleaños, ¿verdad? Pero para su referencia, esta antigua cultura cambiará pronto a la forma internacional. Es un grupo realmente multinacional. Hay 4 miembros coreanos y un miembro americano y uno de Hong Kong y de Tailandia. Como se escribió arriba, los miembros coreanos se encargan de los vocalistas y los extranjeros se encargan del rap. Parece que todos son muy guapos. Solo mirando esta foto, en mi opinión personal, Jackson parece ser el más guapo. Por cierto, me gustan las mujeres, ¿vale? Pues recuerdo haber visto a Jackson haciendo ejercicio con otro famoso llamado Kim Jong-kook en el canal de YouTube de Kim Jong-kook. Y recuerdo que era esgrimista. Creo que podemos confirmarlo cuando estudiemos cada miembro en el próximo video. Yu-Gyeom, el miembro más joven, solo tiene 25 años, lo que significa que debutó a los 16. Muy joven, ¿no? Se dice que hay una diferencia de edad entre los miembros, pero solo usan hyung cuando llaman a los mayores y luego dicen con palabras cortas como verdaderos hermanos. Parece que no es muy común en otros grupos. Creo que podría ser porque hay muchos miembros extranjeros aquí. En los primeros días, su identidad musical era el primer grupo de hip hop de JYP Entertainment. Pero ahora se dice que hacen música de varios géneros además del hip hop. Antes dije que actualmente pertenece a Warner Music Korea, pero parece que pertenecía a JYP Entertainment al principio. Desde 2016 se han incluido muchas canciones compuestas por ellos mismos en el álbum, revelando los colores musicales de cada miembro. Aquí está. En 2021, todos los miembros se separaron de JYP Entertainment. Desde entonces, los miembros han estado haciendo diversas actividades individuales y continuando sus actividades como grupo con Warner Music Korea. Se dice que el álbum, que se lanzó el año pasado, consiguió una gran popularidad en todo el mundo, hasta logrando el número 1 en las listas de iTunes en 95 países. Supongo que yo era el único que no lo sabía. Dice que el video musical con el mayor número de vistas en YouTube es la canción Tak Joa, con alrededor de 420 millones de visualización. Parece ser una canción antigua de 2015, pero seguramente necesito ver el video muy pronto. A continuación puedes ver que han ganado muchos premios en ceremonias de premiación y han sido campeón muchas ocasiones en programas de música. Otra vez supongo que fui el único que no lo sabía. Y antes de debutar, había un nombre llamado GOT7 como un candidato del nombre del grupo, pero fue cambiado a GOT7. Y se dice que ellos son súper famosos en Tailandia, quizás porque hay un miembro tailandés. Sé que Lisa, miembro del Blackpink, también es de Tailandia, y creo que antes uno llamado Nickun del grupo 2PM también es un miembro tailandés. Parece que hoy en día hay más miembros tailandeses en el K-pop que antes. Por último, me gustaría revisar brevemente iGOT7, el fandom oficial de GOT7 en Namowiki. No lo sabía, pero parece que los miembros del fandom solía cambiar cada año. La primera temporada estuvo activa desde 2014 hasta 2015, el año en que debutaron. Mientras tanto, la sexta estuvo activa hasta 2021 y no hay información sobre la séptima. Parece que solo estuvieron activos hasta que estuvieron afiliados con JYP. iGOT7 significa literalmente tengo suerte y se dice que puede interpretarse como tener a GOT7. Su apodo es Agase. Creo que lo hicieron un lindo nombre coreano acortando la pronunciación del iGOT7. Al traducir al español, significa pajarito. Se dice que los miembros también lo usan como un apodo casi oficial e incluso los miembros llaman a su fandom Agase a menudo.
Debido a que es un grupo multinacional, el porcentaje de fans extranjeros es muy alto y entre ellos el peso de fans tailandeses es excepcional. Creo que si hay miembros extranjeros en un grupo, naturalmente será popular en ese país. Quién sabe si habrá miembros que hablen español algún día, ¿no? Según lo informado en la aplicación de redes sociales llamada Naver V App, GOT7 se sitúa en el cuarto puesto en materia del número de suscriptores, después de BTS, EXO y Blackpink. Parece ser similar a la calificación de ChatGPT antes, ¿no? Además, la proporción de fans veinteañeros es mayor que la de otros grupos de chicos que debutaron en la misma generación. Parece que generalmente hay más adolescentes. Bueno, hasta aquí hemos estudiado brevemente sobre GOT7. Yo era la única persona que no sabía que existía un grupo tan popular. Por favor, compartan las buenas canciones y la información interesante que conocen de GOT7 en la caja de comentarios. En el próximo video conoceremos más a fondo a cada miembro de GOT7. No sé cuánta información habrá, pero planeo tratar unos 3 miembros en cada video. Si quieren continuar aprendiendo acerca de grupos de K-pop conmigo, por favor presionen el botón de suscribirse y me gusta ahora mismo. Y si están interesados en aprender coreano también, por favor vean los videos de la clase del idioma coreano que he subido. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.